Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el famoso Cid Campeador, protagonista del famoso poema del mío Cid, es una obra, una novela castellana, un poema del siglo XI en el cual nos narra la vida de frontera de este personaje. No solo fue un personaje literario, fue un personaje histórico que lo podemos enmarcar en la expansión, en la reconquista en la plena Edad Media. Rodrigo Díaz de Vivar no solo era un caballero cristiano, era un mercenario que trabajaba tanto para los cristianos como para los moros que ocupaban el Al-Ándalus, que en este momento estaban divididos en los reinos de taifas, aunque después de la conquista de Toledo y tras la batalla de Sagraja, en la que los almorávides logran obtener una victoria frente a Alfonso VI, como ya comentamos en el vídeo anterior, instauran el Imperio Almorávide, y en el cual la península se convierte en una provincia, en una prolongación, en un territorio provincial de la capital del Imperio Norteafricano. Finalmente, Rodrigo Díaz de Vivar entra en un conflicto muy serio porque se le acusa de haber de haber formado parte del complot a través del cual se asesinó al hermano de Alfonso VI, porque recordemos que cuando muere Fernando I de Castilla, el territorio se reparte entre sus tres hermanos, y uno de ellos es Sancho, otro es Fernando y otro es Alfonso, que será el que apoye Rodrigo Díaz de Vivar. Y hay un episodio muy famoso en este poema del mío Cid, en la famosa jura de Santa Gadea, en la que se le hace jurar al mío Cid que no ha colaborado en el asesinato del hermano de Alfonso VI. Aunque el mío Cid, aunque el Rodrigo Díaz de Vivar fuese un muy buen soldado, se le fue acusado de haber traicionado a Alfonso VI, y este tiene que huir de Castilla y termina emigrando. Vamos a usar ese término para entendernos todos. Terminó trabajando para los reyes de Aragón, aunque en su momento tendrá un conflicto con el conde de Barcelona, ya que en este momento Barcelona no formará parte del reino de Aragón hasta el año 1147, con el matrimonio de Ramón Berenguer IV, con el casamiento de Ramón Berenguer IV. Y el Cid, finalmente, él interviene en la famosa conquista del año 1085 de la ciudad de Toledo, y nos interesa hablar de este personaje porque es el arquetipo de la reconquista de los reinos cristianos frente al poder musulmán. Además, en el siglo XI, Rodrigo Díaz de Vivar es una persona de su época. El siglo XI se caracteriza en toda Europa por una expansión demográfica que se refleja en el momento de la reconquista, ya que en el norte se concentra la presión demográfica, empieza a amenazar a la influencia musulmana en la frontera del río Duero. En ese lugar, en esa frontera, tierra de nadie, entre el río Duero están los reinos cristianos al norte, y Al-Ándalus al sur es un territorio de saqueo y de racias continuas, en la cual Rodrigo Díaz de Vivar logra obtener su fama como soldado y como mercenario. Finalmente, Rodrigo de Vivar pues también conquista la ciudad de Valencia en la década de los años 1090, aunque esta conquista terminará cayendo en vano porque los musulmanes recuperarán el territorio. ¿Y por qué quería hablaros de Rodrigo Díaz de Vivar? Porque ejemplifica muy bien el proceso de expansión de los reinos cristianos en la Edad Media. Recordemos que en el momento, en los años de actividad de el mío Cid, se está conjurando, se están formulando las cruzadas, las cruzadas en el norte de Europa, tanto en Francia como en el Sacro Imperio Romano Germánico, como en Flandes. Miles de caballeros emigrarán a Jerusalén en busca de la recuperación de Tierra Santa, ya desde el siglo VII, el imperio islámico de los omeyas tenía conquistada Jerusalén y le cobraba un tributo a los peregrinos cristianos que quisieran visitar los santos lugares. Y ya tras la batalla de Manzikert, cuando el imperio turco selyúcida se hace con el control político del mundo islámico, esta situación se agrava y será Urbano II quien en el concilio de Clermont proclame la famosa sentencia de Deus Vult, en latín, que significa en latín Dios lo quiere, y organizará la primera gran cruzada al oriente. ¿Por qué hablo de las cruzadas? Porque se ha considerado la reconquista como una cruzada en sí misma y precursora de la gran cruzada europea dirigida por Pedro el Ermitaño y por Gautier de Sandoval. Luego
Y luego tenemos que retornar a los orígenes de los reinos cristianos. El primer centro político que se forja es el reino de Asturias, que es al que se le considera su primer monarca, el famoso Don Pelayo, que fue el que protagonizó el ataque de la batalla de Covadonga a los musulmanes en el territorio asturiano. Tras la fundación del reino de Asturias y con su expansión se forjará otro reino, que es el reino de León, y su capital será Astorga. En Astorga ya está un poco más al sur, y el territorio, la fachada cantábrica va a ir adquiriendo menor relevancia a raíz de que los reinos cristianos vayan creciendo en territorio. Otro hito muy importante en la articulación de los reinos cristianos es la creación del Camino de Santiago, a través del cual peregrinos de toda Europa, especialmente franceses y habitantes del norte de Europa, van a visitar la tumba del apóstol, en el que supuestamente un monje encontró en el Compostela, en el campo de Estrella, la tumba del antiguo apóstol Santiago, que según cuenta la historia, cuentan los textos sagrados, terminó peregrinando hacia el fin del mundo, hasta Galicia, donde está el Cabo Finisterre, el Finisterrae, de época romana. Luego se formaría el Reino de Navarra, que sería una entidad muy importante y que seguiría manteniendo su autonomía política hasta el reinado de los Reyes Católicos y durante la dinastía de los Habsburgo y de los Borbones. De hecho, al estar alineados con los Borbones, conservarán sus derechos forales, a diferencia de los reinos de Aragón, Valencia y el Principado de Cataluña, que ven sus privilegios medianamente recortados, aunque podríamos hacer un vídeo de la realidad sobre los decretos de nueva planta implantados por Felipe V de Borbón. Finalmente, tras este siglo XI y la actividad del CIX, vendría el siglo XII. En el siglo XII se produce una de las batallas más importantes de la Reconquista, que hay que decir que batallas a campo abierto, esas imágenes que tenemos de la Edad Media de grandes batallas a campo abierto, de soldados enfrentados en un solo frente, realmente eran las batallas menos frecuentes. Lo que se producía sobre todo eran pequeños ataques, incursiones, y fue una campaña, un proceso de restauración muy paulatino en el tiempo, como que duró 8 siglos, no solo por las propias disensiones entre los reinos cristianos, sino también por la propia fuerza militar de los imperios norteafricanos, que de forma estacionaria llegaba un nuevo contingente de soldados que reimplantaba la autoridad en el territorio islámico y frenaba la reconquista. Aunque realmente en la práctica eso termina la división entre las sectas del Islam y las diferentes doctrinas, y sobre todo el choque identitario entre los musulmanes andalusíes y los musulmanes africanos, ya que los musulmanes africanos eran mucho más ortodoxos que los andalusíes, porque habían estado en contacto precisamente con los reinos cristianos, y también por la propia esencia de los habitantes peninsulares. Generaría muchas contradicciones y disensiones y numerosas crisis políticas y tensiones sociales hasta el final de los últimos años del reino nazarí de Granada, con el derrocamiento de Boabdil. La batalla de las Navas de Tolosa es un hecho fundamental, porque años anteriores la Reconquista había estado puesta en peligro de muerte, porque la batalla de Alarcos, en la cual ganaron los soldados almohades, Alfonso VIII estaba enfrentado con su hermano Alfonso IX de León. El reino de Castilla había estado dividido, porque en un principio Castilla formaba parte de León, pero Castilla, con Fernán González en el siglo X, establecerá su propio estado territorial, independizándose del originario reino astur-leonés. Finalmente, la batalla de Navas de Tolosa es la llave que abre la puerta al territorio andaluz, que será el territorio en el que los musulmanes pasen mucho más tiempo, y eso se refleja mucho si vais hoy en día a Ciudad de Granada, que conserva una esencia islámica muy notoria. Finalmente, otro reinado muy importante a destacar es el de Fernando III el Santo, porque conquistaría ciudades muy importantes, y sobre todo por lo que ocurriría después, ya que Fernando III conquista primero la ciudad de Jaén, especialmente la fortaleza de Alcalá de Real. Un dato curioso es que Jaén es el territorio de Europa con la mayor densidad de fortalezas y de recintos amurallados del continente. Así que podéis imaginar lo complicado que era conquistar una fortaleza como Alcalá de Real, que os recomiendo que vayáis. Es un pueblo muy interesante, es un pueblo bastante, a mí me gusta, un pueblo muy bonito. La iglesia que tienen allí en el castillo es una pasada, y fue la patria cuna de el famoso escultor Martínez Montañés,
que fue el diseñador de el Cristo de la Pasión, de la Hermandad de Pasión de la ciudad de Sevilla. Finalmente, Fernando III conquista Jaén, luego conquista Córdoba, luego conquista primero Carmona y Écija. Antes de llegar a Sevilla serán los campamentos bases a través de los cuales se introduzcan en Sevilla, junto al apoyo del almirante de Castilla Ramón Bonifaz, que era un almirante burgalés, un militar muy importante en el reinado de Fernando, y la ciudad de Sevilla terminaría cayendo en el año 1248. El poder almorávide se desarticularía y el resto del territorio de Andalucía sufriría un tercer periodo de taifas. Pero será en el año 1252, 4 años después de la conquista de Sevilla, cuando el primer rey nazarí de Granada, Mohamed el Rojo, Al-Hamar, Mohamed el Rojo, de ahí viene el nombre de la Alhambra de Granada, establece un contrato feudo-vasallático con Fernando III, a través del cual, mediante un pago de parias, de una entrega de oro de forma permanente, se le garantizaría la protección. Cuando, claro, lo irónico es que Fernando III quería hacerse con el resto del territorio que quedaba. Pero su hijo Alfonso X, que heredaría un reinado, que heredaría unas bases muy sólidas de su reinado, se terminaría desquebrajando porque los moriscos, los musulmanes que habitaban en los reinos cristianos, se encontraban presionados y discriminados por las autoridades cristianas. De hecho, hay la famosa leyenda de la Escuela de Traductores de Toledo. Hay que decir que, claro, sí, había musulmanes, había judíos, había cristianos trabajando en la elaboración de manuscritos y en la recuperación de textos, pero en todo momento se daba por hecho de que todos practicaban la religión católica cristiana. Así que realmente allí todo el mundo de cara a la galería eran cristianos. Y finalmente Alfonso X se tiene que enfrentar a la rebelión de los moriscos, a la banda morisca, que será un territorio de frontera entre el reino de Andalucía y el territorio de Granada, que será una zona muy inestable porque habría mucho bandolerismo y además ha sido un territorio muy montañoso como la Sierra de Cádiz, Málaga y Granada, y ser un territorio muy periférico que no estaba bajo el control de la autoridad real castellana, pues sería una zona muy convulsa hasta finales del siglo XV. Además se tiene que enfrentar a la rebelión de su hermano Sancho IV, y además él estaba muy preocupado. Hay que decir que Alfonso X estaba mucho más preocupado por la Escuela de Traductores de Toledo que por gobernar en sí mismo, y además también estuvo implicado porque intentó obtener la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, porque a la muerte de Conradino IV, porque recordemos que Fernando III se casa con Beatriz de Suabia. Beatriz de Suabia estaba emparentada con el linaje de los emperadores bizantinos y los del Sacro Imperio y de la familia Hohenstaufen. Por lo tanto, Alfonso X el Sabio tenía derechos y prerrogativas para acceder al trono imperial. Y el momento más convulso de Castilla llega tras el reinado de Fernando IV y la muerte de Alfonso XI, que destaca del reinado de Alfonso XI, que se produce la batalla del Salado. Se intenta conquistar Gibraltar, pero falla, y de hecho Alfonso XI muere de peste en la batalla de Gibraltar, y le sucede su hijo Pedro I el Cruel o el Justiciero, según quien lo narrara. Pedro I el Justiciero el Cruel, yo voy a decir los dos nombres, se enfrentó en una guerra civil a su hermano Enrique II de Trastámara, que era un hijo bastardo de Alfonso XI. Y aquí se produce no solo una guerra civil, sino un conflicto internacional en que intervienen Inglaterra, que apoya a Pedro I, aunque también la apoya un sector de la burguesía, Pedro I, a Enrique II, que aprovecha el antisemitismo que es latente en el pueblo castellano para recibir el apoyo de los sectores populares, y la alta nobleza también decidió prestarle recursos económicos y militares para conseguir su campaña. Finalmente Enrique II asesinará en la batalla de Montiel a su hermano, y Enrique II, por culpa de las mercedes enriqueñas, hará que la aristocracia castellana adquiera una autonomía política y financiera, que ya serán los reyes católicos los que traten de regularla, que no de eliminarla de completo, porque se piensa que se ataron en corto a todos los nobles, y no es cierto. Tendremos que hacer un vídeo sobre el reinado de los reyes católicos en concreto, que es uno de los periodos más interesantes de nuestra historia. Finalmente pasa el reinado de Enrique II y se sucede de Juan I, Enrique III,
el de Juan II de Castilla, y llegamos al reinado de Enrique IV. Enrique IV, respecto a la Reconquista, retomamos el tema de la Reconquista. Quería hacer un repaso general a la situación interna porque es importante para comprender por qué se tardó tanto tiempo en recuperar Granada. Enrique IV realiza una serie de campañas a las cuales la historiografía no le ha dado mucha importancia durante mucho tiempo, porque siempre se le ha considerado un rey bastante inútil. De hecho, era considerado importante por la polémica que hay respecto a la vinculación de sangre de su hija Juana la Beltraneja. Beltraneja viene del famoso privado de Beltrán de la Cueva de Enrique IV, y habían existido otros favoritos que habían causado mucho revuelo, como Álvaro de Luna, era el privado de Juan II, que terminará siendo asesinado en 1453, casualmente el año de la caída de Constantinopla por parte del Imperio Turco Otomano. Y luego, a la muerte de Enrique IV, se produce otro conflicto dinástico, como el de Alfonso, a la muerte de Alfonso XI, es entre Juana la Beltraneja, que ahora sí que era la hermana legítima, era la hija legítima de Enrique IV, y su hermana Isabel de Castilla, que recibe el apoyo de Juan II de Aragón y de Fernando el Católico, y sobre todo de la burguesía de Segovia, que es el lugar en el que se inicia la Guerra Civil Castellana, que durará de 1474 a 1478. También interviene Portugal porque envían tropas, y además porque Alfonso V está pensando Alfonso V de Portugal tiene pensado establecer un enlace matrimonial con Juana la Beltraneja. De hecho, Juana la Beltraneja terminará muriendo en Coimbra, en un convento, en el año 1530, y hasta el final de su muerte siempre estuvo el temor de que esta mujer solicitase el acceso al trono a la muerte de Isabel, aunque llegó Carlos V, como todos sabemos, y no ocurrió nada más. Finalmente, tras la firma del Tratado de Alcazaba, se establece la paz con Portugal y se inicia la campaña de Granada, que durará 10 años, de 1482 a 1492. Y volvemos a retomar los acontecimientos más importantes que ocurrieron. Se inició todo con la toma de Azara por parte de los musulmanes, de los nazaríes, y en reacción los reyes católicos toman Aljama. Luego se toma la siguiente fase, será la toma de la serranía de Ronda y sobre todo de la ciudad de Málaga, que fue un asedio muy importante en el cual se esclavizaron a miles de personas. Este asedio tuvo lugar en el año 1487 y finalmente finalmente se funda la ciudad de Santa Fe, que será el campamento base de los ejércitos de los reyes católicos, muchos de ellos formados por mercenarios, pero todavía el grueso de las tropas de las milicias concejiles y de la aristocracia sigue siendo muy relevante, porque todavía el Estado como hoy lo entendemos era muy primitivo y tenía una estructura burocrática incapaz de reunir a semejante contingente de personas, de miles de personas, porque había que pagar los pertrechos, los sueldos, había que contentar a los soldados con el botín, cosa que en Granada generaba un conflicto muy enorme con los moriscos porque no había tierra que repartir, a diferencia que en Sevilla, en Córdoba y en el resto de Andalucía, porque era un territorio muy densamente poblado Granada. En cambio los otros no, porque los musulmanes, por su religión, les dice que un musulmán no puede vivir en un territorio no islámico, salvo que esté destinado a implantar su religión, su fe en ese territorio. Y bueno, yo creo que esto es todo por ello. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis que dejar un comentario. Muchísimas gracias. Hemos llegado a las 400 visitas en el vídeo anterior, así que el siguiente vídeo será sobre el reinado de los reyes católicos. Hemos hablado de la Reconquista desde los siglos XI a XV. Ahora hablaremos del reinado de los reyes católicos, que abre la puerta a la modernidad. Y el siguiente intentaré hablar de Carlos V. Hicimos un vídeo sobre los comuneros, que a lo mejor lo dejo como enlace por si os interesa, porque es el segundo vídeo de la historia de España, el tercero que he hecho de la historia de España. Y bueno, darle like, suscribirse, comentar, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!